Hola, bienvenido al espacio Juan Enrique. Si quieren saber cómo hice la nueva espada de He-Man de la serie Netflix, quédense para verlo. Para esta manualidad precisaremos papel de periódico, cartón, también esta cinta de papel, una varilla o algo que tengan que sea resistente, engrudo y una tijera. Yo he cortado dos tiras de cartón de 6 centímetros y viene disminuyendo hasta 5 centímetros. Unimos las dos partes, que también de 5 centímetros va a ir disminuyendo hasta 3 centímetros. La varilla la colocaré en el medio. Esta la saqué de una cortina. La sujetaremos con cinta de papel, así de esta manera. Y así nos tiene que quedar. Precisaremos dos recortes de cartón así, de 20 por 20. Y esta imagen la dibujé. Quedó más o menos. No estoy muy práctico en el dibujo. La pegaremos con cinta de papel sobre el medio. La recortaremos con una tijera. Y con esta copia que nos quedó haremos el resto. Y como ven, así nos tiene que quedar. También la recortamos. Ya tenemos todas las partes que precisamos. Lo vamos a unir de esta manera con cinta de papel.
y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a pasar a la parte de el engrudo y el periódico. Y por acá en la empuñadura de la espada le vamos a hacer lo siguiente. Con el mismo papel le hacemos una pelotita y la vamos a ir pegando por acá. Lo ponemos a secar al sol por 12 horas. Y una vez seco así nos tiene que quedar. La vamos a pintar con pintura acrílica color metalizado. Dejamos que seque un lado y lo damos vuelta.
Una vez terminado, así nos tiene que quedar. La vamos a colocar de esta forma y con una regla y una lapicera negra haremos unos diseños que están en esta imagen que ya les muestro. La voy a hacer a grandes rasgos, ya que no tengo mucha precisión para hacer estas líneas. Hacemos el dibujo en ambos lados. Bueno, ya la tenemos finalizada. Después de haberla remarcado un poco con la lapicera, así nos quedó. Cuéntenme en la cajita de comentarios si les gustó. También les invito a que se suscriban. Y por acá al final les dejo otro video. Y hasta la próxima. Chao.